tomando esta noche. Bueno. ¿Cuántas lees? Es un lujo tener a Virginia Gamba en la Semana de Malvinas en el programa. Hoy voy a ser entrevistador, no entrevistado, y ella no va a entrevistar, sino que va a ayudarnos a entender en la brevedad del programa la complejidad de quizá uno de los conflictos más profundos y más permanentes que tiene la Argentina, ¿no? Que es un conflicto que parece no tener solución, si uno lo mira en la fórmula cruda o literal, como está planteado, pero que a su vez es un motor en la Argentina de la vida pública que no baja ni la importancia, ni la atención, ni la presión. Sí. La oportunidad también es porque Virginia, que es a mi juicio y a juicio de mucha gente la principal experta en Malvinas del mundo, la persona que más sabe, que más libros ha escrito desde la época del conflicto hasta ahora, que ha aportado ya en varios libros todo lo que ella sabe y todo lo que ha estudiado, acaba de reeditar el que yo considero el libro más importante sobre la Guerra de Malvinas, que es el libro que escribió con Lawrence Freedman. ¿En qué año lo escribieron? Ese lo hicimos en el 88 y salió en el 90-91. Claro, Freedman, esta es la edición original en inglés. Sí, hubo 5 ediciones y en castellano 2, esta es la segunda. 5 ediciones en inglés. Sí, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, porque son de ediciones diferentes. Y acaba de salir, ¿este libro está actualizado? Sí, es el único de todos que está actualizado y que tiene prólogos nuevos. Y Lawrence Freedman, bueno, y yo estamos en permanente contacto. Freedman es el hombre que escribe la historia oficial de las Malvinas. Correcto. Desde el ángulo británico. No, es que la historia oficial es la británica. La historia oficial es británica. Uh-huh. Cómo funciona el sistema británico es que después de tantos años de cualquier guerra, se le da como un honor a un académico X, que tiene que ser historiador militar, para recopilar y escribir en una forma más amena los documentos oficiales. Que sería esta es la edición en 2 tomos. Que sería esa en 2 tomos, y entonces él, como el decano de la Universidad de Londres, en el sentido de que él es el decano de la Facultad de Estudios de Guerra de la Universidad de Londres, es probablemente hoy el historiador militar más importante de Gran Bretaña. Hoy ya es vicecanciller de la Universidad de Londres. Me decías que está escribiendo la historia de Irak. De Irak, sí, correcto. O sea, a él Irak, lo nombran... ¿Irak Bush, padre, o este Irak? No, este Irak. ¿Se puede hacer ya la historia oficial de un conflicto que aún está abierto? Sí, porque es una investigación que a él le pidieron que poner junto... Hubo una investigación muy grande y a él le pidieron poner ahora la documentación de esa investigación específica. Más que toda la historia de la guerra, es sobre esa documentación específica de una investigación. No le pregunté más pormenores, pero en general en Gran Bretaña es un gran honor. Cuando a uno lo nombran es como un honor conferido, gracias a que lo nombraron. Después la reina le agradeció, lo nombró Sir, por eso es ahora Sir Lawrence Freedman, y ahora bueno, está escribiendo esta investigación, así que sí, es una persona verdaderamente, yo diría. Te voy a pedir una indiscreción académica. Sí. ¿Vos tienes algún reproche que hacerle a la historia oficial de Freedman, siendo que eres coautor antes de el que yo creo es el libro más importante sobre la guerra? ¿Qué os le observarías? No, yo no tengo, verdaderamente no tengo ningún... Él es un historiador, él es objetivo con el material que él tiene. Pero predica cosas amañadas, se va para un lado o para el otro. Es que es muy divertido, Ignacio, es muy divertido. Mira, te voy a dar un ejemplo pequeño. Cuando sale Señales de Guerra, él, como es mi coautor, esta última edición, me dice cualquier cosa que se necesite, yo estoy aquí, estoy apoyando el libro, apoyo la reedición de este libro. Él lo revisó todo, le dije, hay que agregar cualquier material, tú has tenido acceso a la información oficial después de haber escrito Señales de Guerra, no antes, después. A tu juicio, ¿hay alguna cosa que nos faltó decir en este libro? Y lo que me gustó fue que me contestó, me dijo, mira, después de los años que le demoró juntar la documentación británica, volvió a mirar Señales de Guerra y dijo que no había absolutamente nada que agregar al hilo conductor del libro.
que él encontró mucha información extra, como él decía, o como él dice, en los costados de la historia central, pero que no hay nada que él vio que mínimamente cambie lo que él dice en ese libro. Y está tan de acuerdo con eso que estuvo de acuerdo en reeditarlo y hacer un prólogo donde justamente menciona esto, y lo menciona de manera muy formal. Así que no, yo no tengo críticas. La forma de él, que también me gusta, él es muy inglés. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que las Malvinas son inglés. Sí, está absolutamente, no es que absolutamente convencido. Él dice, te termino la historia, le dije, ¿por qué no escribís un artículo ahora, para el 30 aniversario, pero que salga en Argentina, de la posición británica a Malvinas? Y lo hizo, y salió el domingo en el Herald esta cuestión. Cuando lo vi, porque me mandó un borrador, casi me muero, porque era la posición más dura británica, que había escuchado mucho tiempo, muy bien escrita, pero claro, su función era describir la posición británica acá. Y en pocas y malas palabras dice, ustedes perdieron, acostúmbrense, adiós. Y después me dijo, si te parece muy fuerte, voy a quitar tu nombre de la referencia al comienzo de que con Virginia Gamba hicimos este libro, y bueno, esto es lo que yo pienso. Yo digo, de ninguna manera quitas mi nombre, de ninguna manera quitas mi nombre. ¿Por qué? Porque la base de ese libro es el absoluto respeto por la posición de cada uno. Él jamás me convenció a mí de que mínimamente Gran Bretaña tiene razón en Malvinas, en la cuestión. Y yo nunca lo convencí a él tampoco, no era ese el tema. El tema era dos personas, los dos con la misma, con el mismo perfil académico, los dos estrategas, que es raro tener dos autores de la misma profesión, de los dos países en conflicto. El libro que escribimos lo peleamos hoja a hoja, hoja a hoja. Yo tenía que venir con mi justificación, con mi información, con mi lógica a la mesa, y él venía de su lado con lo suyo a la mesa, y luego debatíamos, pero el problema nunca era personalizado como suele pasar en la Argentina. Es un conflicto, el conflicto está ahí en la mesa, se discute en la mesa, no se discute apuntando dedos ni insultándose. Entonces yo lo respeto mucho a él, él me respeta mucho a mí. Yo le dije, de ninguna manera quites mi nombre, más bien, ¿por qué no escribo yo un artículo para allá para decir cuál es la posición argentina de las Malvinas? Me dijo, me parece que sería una buena idea. Pero es eso, respeto mucho. Ahora, el volumen de la historia oficial de Friedman, que es el coautor con Voz de Señales de Guerra, la información que contiene, ¿le sirve también a una argumentación que defienda que las Malvinas son argentinas? ¿Proporciona, aporta elementos? Yo estoy absolutamente convencida que tanto la historia oficial, que cualquiera que la lea, lo mismo que Señales de Guerra o cualquier autor inglés que uno lea, da muchísima luz a la guerra del punto acá, en la Argentina. Porque generalmente es una historia muy diferente a la que acá se ha venido contando durante todos los años de lo que siempre fue la desmalvinización. ¿Qué queda? ¿En qué consistía ese? La desmalvinización, quitar del contexto histórico las Malvinas. Vos quitás de su contexto histórico en cuanto a la cuestión, quitás del contexto internacional a la guerra, quitás del contexto personal a la guerra. Entonces es como tratar de analizar o tratar de juzgar una acción internacional X fuera de todo contexto. Entonces eso es la desmalvinización, porque no se puede hablar, no se puede discutir, no se puede entender y no se puede explicar fuera de su contexto, sea interno o sea externo. A lo que vos llamás desmovilización es una tendencia cultural colectiva, un humor, o es una operación deliberada de una persona, un grupo de personas de hacerlo. Yo no creo en las teorías de la conspiración. Yo siempre pensé, yo la sufrí mucho, creo que toda la gente de más de 48 años hoy sufrió mucho la desmalvinización, fue una cosa muy brutal. A veces yo en esos meses, esos años que pasaron después de la guerra, a veces me despertaba y decía, si alguna vez hay otra guerra de mi país, en cualquier parte, me voy a ofrecer de voluntaria, a ver si me matan la primera semana, porque vivir esto era verdaderamente cruel, era cruel no poder hablar,
no poder discutir, no poder explicar. A mí yo trataba de enseñar Malvinas desde el punto de vista académico, como estratega que soy. ¿Y cuál era una anécdota de enfrentar la desmovilización? ¿Qué te pasaba? Y, por ejemplo, en la época del presidente Alfonsín, cuando a mí me contrata para un poco reformar la currícula militar, fui la primera mujer, la primera civil que fue profesora de las Fuerzas Armadas, de todas, y de seguridad, en estrategia, en la democracia. La idea era profesionalizar a las Fuerzas Armadas, era el gran tema, y cómo se podía manejar el balance cívico-militar, que nunca más hubiera el error de que ningún militar mínimamente pensara que era mínimamente posible desobedecer una instrucción civil dentro de una democracia, por una parte, y por la otra, profesionalizar a las Fuerzas Armadas, impulsarlas a un nuevo rol, etc. ¿Y qué pasó? Y bueno, ¿qué pasaba? Yo tenía que enseñar un año después de la guerra, a oficiales de todas las armas que habían estado peleando en la guerra, que un día habían venido, los habían agarrado de sus escuelas, los habían mandado a la guerra, habían vuelto de la guerra, no habían podido hablar, al año siguiente los mandaban a la misma escuela a hacer el curso no sé cuánto, y ellos no podían hablar de sus propias experiencias como lecciones de guerra. Entonces yo tenía... Había una orden de no hablar. No hablar, había una orden. Entonces, por ejemplo, lo que me pasó a mí puntualmente era, por ejemplo, yo iba y mis materias eran muy conceptuales. ¿Qué es la disuasión? ¿Qué es la estrategia? ¿Cuál es la evolución en el uso de un instrumento militar? ¿Qué son las relaciones cívico-militares? ¿Cómo se maneja una crisis? ¿Cuál es la relación política? Todos los temas que eran los temas que se estudian en la universidad de estas cosas. Y me decían, bueno, mire, está bien, el tema de disuasión está bien, manejo de crisis está bien, desarme está bien, fuerza de paz está bien, pero acuérdense, usted no da ninguna clase de Malvinas. Entonces yo decía, muy bien, y yo empezaba la clase, y decía, muy bien, ¿qué es la disuasión? El concepto de disuasión. Y inmediatamente después que daba el concepto decía, vamos a hacer un ejemplo práctico. Entonces agarraba un día de la guerra, y les demostraba la disuasión ese día. Y entonces nunca me pudieron parar, porque para cualquier área, la crisis cívico-militar, manejo de crisis, escalada, yo podía encontrar ejemplos de la guerra. ¿Y eso cambió ahora?